Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este trimestre hemos estado hablando de este tema muy interesante que se titula Lecciones del libro de los Hechos. En la primera parte. Habrá una segunda parte donde nosotros estudiaremos más avanzado este estudio. Pero en esta semana, que estamos demasiado avanzados, estamos hablando de la rendición de Saulo. Un tema muy interesante. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta historia. Pero ahora quiero que recordemos el texto que estamos nosotros aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en el verso número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso número 6. Y ahí leemos de esta manera. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Con este pensamiento, quiero invitarte para que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado y queremos agradecer por todas sus bendiciones. También queremos pedir que nos acompañe en el estudio de su palabra, que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, pueda iluminar aquellas cosas que no entendemos y que sus buenos ángeles puedan asistirnos en el estudio de su palabra. Bendíganos ahora por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy se titula Listo para la acción. Y nuestra pregunta nos dice así: observa la clara comunión entre Cristo y Ananías y explica por qué todo creyente puede ser animado por ella. Entonces tenemos a Ananías, tenemos a Cristo, y ¿cuál es esta comunión que se había? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer los versos 10 hasta el verso 16. Leemos allí como nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta. Busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Aquí tenemos a este varón que comienza a hablar con Jesús. Tienen un diálogo en relación a Saulo. Dice: bueno, esto es lo que yo sé. Y Dios le responde. Y finalmente le muestra que este Saulo, Ananías le habla a Dios: este Saulo es un hombre malo, persigue a los que creen en tu nombre. Y tiene autoridad también en este lugar. Pero Dios dice que él escogió. Y ahora Ananías tendrá que ir. Esta comunión que había
para dialogar de esta manera. Era muy interesante. Veamos cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Testimonio para los Ministros, página 486, nos dice así. Todos deben tener una experiencia personal como alumnos del Gran Maestro, una comunión individual con Dios. ¿Cómo? Pues de esta misma manera, como Ananías, que tenía esa confianza de decir, mira, eso es lo que yo sé. Y Dios le revelaba ciertas cosas y entonces Ananías pues respondía y finalmente llegaron a un entendimiento. Todos nosotros deberíamos tener esa misma experiencia, cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero vayamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describe la manera tierna y temerosa de Dios en que Ananías y la iglesia de Damasco ministraron a Saulo, ahora llamado Pablo, como nuevo creyente. Muy bien, entonces, ¿cómo se manifiesta? Recuerde que él iba allá a aquella zona para aprender a todos. Y mismo Ananías no estaba muy confiado de Saulo, pero Dios le indicó que lo que iba a pasar y cuál era su misión. Ahora vamos a ver cómo la iglesia se comporta. Muy bien, así que vamos a la palabra del Señor y vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer el verso 17 hasta el verso 19. Leemos lo que nos dice. Entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Después de comer, recobró las fuerzas, y Saulo pasó algunos días con los discípulos de Damasco. Esta fue la forma en que la iglesia fue allí, él comió, bebió, oraron por él y también fue bautizado. Pero vamos a ver cómo nos narra este evento la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Los Hechos de los Apóstoles en la página 99 nos dice de esta forma. Así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que había designado en la tierra. Ahora, Saulo ya había sido llamado por Jesús. Ya se le había indicado que lo que debía hacer. Ya habían tenido esta conversación con Jesús. Ahora Saulo podría haber dicho, bueno, ya, Dios me habló. No, pero Saulo tuvo que ir a su iglesia, a la iglesia de Dios, y allí ser bautizado. Y allí ser enseñado también. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Dios no pasa por alto su iglesia, sino que Dios confirma que tiene una iglesia en la tierra por la cual Él trabaja. Muy bien. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Nombra los pasos de Pablo después del bautismo y las pruebas que enfrentó. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasos siguió Pablo después de que fue bautizado y qué dificultades vinieron a su vida. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 20 al verso 25. Veamos lo que nos dice. Enseguida empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y Saulo mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos en consejo resolvieron
matarlo. Pero Saulo conoció sus planes. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero una noche los discípulos lo bajaron por la muralla en una cesta. Así que la experiencia que tuvo Saulo, ahora llamado Pablo, fue muy interesante. Comenzó a predicar. Y la gente decía, este es Saulo, el que perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Cristo. Ha venido a Damasco para llevarse a todos. Pero quedaban más confundidos al empezar a escuchar a Saulo, que comenzaba a predicar acerca de Jesús. Y ahora demostraba él, pues recuerda que era un fariseo, las profecías que hablaban del Mesías. Y no podían debatir con él. Así que finalmente decidieron, tomando consejo, los judíos de Damasco, darle muerte. Y cuidaban las puertas, según leímos, de día y de noche. Estaban destinados a morir, pues ellos no querían tolerar que Saulo ahora hablase acerca de Jesús. Pero vamos a ver cómo nos dice ahora este siguiente párrafo en el espíritu de profecía. Y nos dice así: Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar a Jesús ante los creyentes de la ciudad, los mismos que había sacado de Jerusalén con el propósito de destruir. Muy bien, ahí comenzó él a predicar. Los que habían huido de Jerusalén estaban en Damasco y ahora comenzó él a predicarles acerca de este Jesús que ellos también creían ahora. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice. También enseñaba en las sinagogas que Jesús, que había sido condenado a muerte, era en realidad el Hijo de Dios. No apenas predicaba entre los creyentes, pero predicaba entre los judíos, entre la sinagoga. Y una cosa interesante, que él enseñaba ahora que ese Jesús, a quien los judíos habían rechazado, era el Mesías. Y ahora vamos a ver lo que nos dice este párrafo. Sus argumentos de la profecía eran tan concluyentes y sus esfuerzos fueron tan secundados por el poder de Dios que los judíos oponentes estaban confundidos y eran incapaces de responderle. Esto es, la argumentación de Pablo en las sinagogas era tan fuerte porque él conocía las profecías. Recuerda que los judíos estudiaban estas cosas, pero él era un fariseo y él había estudiado, pero ahora estaba predicando a Jesús. No podían hacerle frente. Las declaraciones que él hacía eran tan claras, tan precisas, que los judíos que no estaban de acuerdo no podían responderle. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una evidencia abrumadora. Muy bien. Entonces ahora explicaba por qué él había cambiado. Recuerde que antes él perseguía a los que creían en Jesús y ahora él predicaba a Jesús. Y él explicaba que no había un sentimiento, sino una evidencia. Él había sido convencido de esa evidencia. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje. Y pronto su asombro por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio, como el que había manifestado para con Jesús. Entonces estas fueron las dificultades con las que se topa. Después de su bautizo y su predicación, ahora pues la gente no lo quería escuchar, los que no lo quisieron escuchar, y ahora no apenas eso, tenían odio como el que manifestaban hacia Jesús. Se estaban encontrando en las mismas condiciones en las que él había puesto a otros más previamente. Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora aquí. Los principales sacerdotes y gobernantes convinieron en que la única conducta segura consistía en dar muerte a Pablo. Pero Dios conocía su intención y envió ángeles para que lo guardasen, a fin de que pudiese vivir y cumplir su misión. Su suerte estaba decidida. Los gobernantes, los sacerdotes, los principales de aquel lugar querían darle muerte.
Sin embargo, Dios misericordiosamente le salva. Muy bien, ¿estamos claros aquí? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué Pablo fue al desierto? ¿Cuál es la razón por la que Pablo se tuvo que ir al desierto? Bueno, eso es lo que vamos a investigar en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 17. Sin ir a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, no fue a Jerusalén, sino, según el texto, él fue a Arabia, al desierto. Muy bien, no fue a ver primero a los apóstoles, sino que se fue al desierto y después retornó otra vez a Damasco. Pero, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el Salmos 119 y el verso número 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Qué es lo que fue a hacer allá? Fue a buscar al Señor con todo su corazón. Y aquí nos habla claramente, con todo mi corazón te he buscado. Y la segunda parte de ese párrafo nos dice, no me dejes divagar de tus mandamientos. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que fue a hacer allá? Fue a buscar al Señor. Fue a inquirir a Dios. Fue a buscar lo que realmente tenía que entender. Y después volvió a Damasco. Muy bien. Ahora sabemos qué es lo que pasó con él. Pero nuestro estudio por hoy concluyó. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Una vez más estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que nos ayude para cumplir su voluntad. Y queremos pedir que lo que hemos estudiado pueda ayudarnos a comprender la voluntad de Dios. Quede con nosotros, bendíganos el resto del día, bendiga a aquellos que nos han visto y nos han escuchado. Por pedir todo esto sin merecer nada, pero lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.